Volvemos a presentar una reflexión colectiva sobre el tema religión y política, o como se quiera mirar, política y religión. Las teocracias se caracterizan por la primacía de lo religioso sobre la conducción del Estado. Las democracias por el imperio de la Constitución, de las leyes civiles, del ordenamiento jurídico, de la juridicidad sobre la sociedad en la regulación de esas conductas y de esa interacción entre población y Estado. No desaparecen en las democracias las libertades religiosas, la libertad de cultos, las iglesias, sino que están reguladas, pero el Estado es laico, es decir, conducido por los civiles, separándolo de la injerencia de los religiosos, de los pastores, de los sacerdotes sobre las decisiones trascendentales de la sociedad. Una teocracia es como Irán, donde hay un consejo supremo, donde hay unos ayatolas y donde el Corán impera sobre las leyes civiles. En las democracias esto se resolvió desde el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Vemos cómo en Brasil, en Argentina, en Colombia y en muchos países de América Latina se está creando esta confusión y esta profusión en la relación de las iglesias mezcladas con los asuntos políticos. Las iglesias cristianas y la Iglesia Católica no deben fundar partidos políticos. Al revés, los partidos políticos no deben fundar iglesias. Entonces, los feligreses de una y de otra congregación o filiación religiosa o práctica de feligresía pueden estar en cualquier parte del Estado como funcionarios públicos e inclusive en el mismo ejército. Pueden votar, participar, pero no fundar partidos y dirigir el Estado o pretender dirigir el Estado. ¿Qué pasa cuando un pastor de una iglesia llegue a un Estado? Entonces, se dice que la estirpe calvinista de las instituciones colombianas, a partir de un ensayo de López Michelsen, porque se tomó en la Constitución de 1811, la Constitución de Filadelfia, aquí hay una estirpe religiosa en las instituciones, cuando hubo una transmutación posterior en el constitucionalismo colombiano y un cambio hacia el republicanismo esgrimido por Simón Bolívar, los patriotas. La Constitución de 1991 llevó a la libertad de cultos, rescatando lo que se había hecho en el gobierno de José Hilario López en 1851 y rescatando la tradición de los radicales liberales afrancesados en la Constitución de Río Negro de 1863, que duró hasta 1886. Quiere decir que Colombia es un Estado laico, que admite todas las religiones, los cultos y que se respetan por igual, pero no le da primacía a un solo culto, porque cuando los miembros de las iglesias lleguen a la conducción del Estado, lo que puede ocurrir es que se confunda la moral y el derecho. Y este es un debate que está superado desde la Edad Media, en el sentido de que se superó la tradición de esa injerencia a través de la Inquisición con las revoluciones burguesas. La moral y el derecho conllevan a que imperen normas religiosas sobre las leyes civiles, que no dejarán de aparecer aspectos morales, pero no conducidos u orientados estrictamente hacia un objetivo religioso. Los liberales radicales del siglo XIX quisieron un Estado laico y así lo consagraron en la Constitución de 1863. No fueron ateos, sino tolerantes con todas las iglesias. Mas, sin embargo, cuando se implementó el tipo de educación laico en 1876 por el presidente Quileo Parra, se desató una guerra
alentada por los conservadores y por la Iglesia, porque la educación ya no iba a estar en manos de la Iglesia católica. Y hubo una persecución contra los liberales hasta finales de siglo. Inclusive Rafael Uribe, uno de los factores de su muerte, dice que tiene que ver con insidias, señalamientos y macartización por parte de la Iglesia. Ahora, la Iglesia Católica estuvo presente durante la conquista, acompañó a los conquistadores a evangelizar, y con esto desestructuraron las religiones politeístas que tenían las comunidades precolombinas, y acompañaron a los españoles durante la colonia también para sostener el sometimiento de los pueblos indígenas a las instituciones virreinales. Pero cuando llegó la República hubo un cambio. En la interpretación de los textos bíblicos está la argumentación y la difusión de ideas que pueden llevar a la confusión. Es decir, los ciudadanos se ven a veces acosados por un bombardeo de discursos y de ideas desde los púlpitos donde acuden, por el sesgo que pueden tener las interpretaciones de cada uno de estos pastores o de cada uno de los sacerdotes de la Iglesia Católica para acomodar lo que dicen los fundamentos bíblicos respecto a la realidad que viven o hacia dónde quieren conducirlos. De tal manera que esto puede alienar, afectar y sesgar la voluntad de los electores. En Colombia tenemos más de 5.000 iglesias, según el Ministerio de Gobierno. Y estas iglesias que tienen personería jurídica, algunos han participado en política. Y ha nacido desde el año 2018 un partido, Colombia Justa Libre, que tiene el 70% de las iglesias nucleadas o agrupadas. Por lo tanto, en la difusión también televisiva se ven en las parabólicas telepastores que están difundiendo esas ideas, de tal manera que pueden afectar la vida democrática. Ya teniendo una idea clara de la relación religión-política, voy a citar algunos ejemplos. Pues bien, esta situación no ocurre únicamente en América Latina, puesto que la ideología, los estigmas y demás están muy arraigados a las creencias de las personas, donde todavía no existe el respeto hacia el otro, hacia las decisiones que pueda tomar y hacia los derechos del mismo. Entonces, para esto he decidido dar varios ejemplos puntuales para aclarar nuevamente la relación religión-política. Nos encontramos con el primer caso de la diversidad de género y cómo esto se le ha dificultado a las personas LGTBI gozar de algunos derechos abiertamente. Pues bien, hoy en día existen nuevos movimientos pro vida y pro familia, los cuales intentan presionar a los actores políticos e institucionales para vetar la denominada agenda gay y la ideología de género. Por ello, el avance de los derechos de género, las crisis institucionales o la precariedad de los valores morales hacen que los evangélicos presionen para formar parte de esta nueva relación conservadora. El siguiente caso es del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para las elecciones de su campaña en el 2017, donde dijo, abro comillas, el cristianismo tendrá poder. Si llego ahí, ustedes van a tener mucho poder, no necesitarán a nadie más. Van a tener a alguien que los represente muy bien, recuerden eso, cierro comillas. Esto no era algo que lo representara, pues bien, sus acciones iban en contra de las creencias que decía tener, solo era pura estrategia electoral. De esta forma, nuevamente vemos cómo la religión mueve masas y cómo los políticos se vinculan en esta para ganar a lo que dé lugar. Como tercer ejemplo tenemos a Al-Qaeda, que se trata de un islamismo yihadista global que pretende combatir a Occidente en todos los planos y que busca aplicar la Sharia como la principal ley política y religiosa a nivel mundial. Y no solo Al-Qaeda busca esto, sino el islamismo en general,
pues el Islam es con demasiada frecuencia utilizado abusivamente como marcador identitario e histórico exclusivo de los diferentes pueblos de la región, pero también como única clave de la explicación. Lo curioso de esto es que los gobernantes de Egipto, Libia, Siria, Jordania y Yemen han usado el mismo argumento, que es que el miedo al islamismo radical para justificar su permanencia antidemocrática en el poder. Finalmente, podemos concluir que la religión ha decidido nuevamente ser partícipes activamente de la política por las siguientes 3 posibles razones. La primera es que el rápido crecimiento y la influencia que tiene tanto los movimientos evangélicos como el resto de religiones. Entonces esto tiene un gran número de fieles, que hizo que, por ejemplo, el voto evangélico fuera un voto codiciable para todos aquellos que aspiraban a cargos de elección popular. El segundo elemento consistió en un cambio en la doctrina evangélica, que permitió a los líderes de este movimiento religioso desatanizar la política y legitimar su vida electoral. El tercer factor fue la flexibilización de los marcos jurídicos para facilitar la participación de nuevos partidos en el campo electoral. Además, las iglesias evangélicas han mostrado un elevado pragmatismo y desarrollado nuevas estrategias políticas, aliándose con partidos políticos de derecha en defensa de lo que denominamos una nueva agenda moral, extremadamente conservadora. Prácticamente desde sus orígenes la humanidad ha tenido una influencia muy alta de la religión en el poder. De hecho, los chamanes, primeros sacerdotes que tenían acceso a cierto conocimiento de plantas curativas, alucinógenas, llegaron a ejercer también el poder de comandantes o directores de sus tribus, en la medida en que se creaba un relato que sostenía este equilibrio de poder entre sacerdotes y gobernantes. Esos mitos fundacionales en torno a los cuales nacieron las primeras religiones y que luego se expandieron por todo el mundo tienen un poder movilizador muy grande. El mito no es importante por lo que dice, sino en su funcionalidad, y como su funcionalidad social es la de cohesión social, pues tiende a estar permanentemente influyendo en las cuestiones del poder y hacia dónde se debe dirigir la sociedad, controlando sus valores, controlando el comportamiento de los seres humanos en sociedad frente a cosas tan íntimas como el comportamiento sexual o qué hay de la vida en familia, si se debe casar la persona en matrimonio heterosexual o no. Entonces siempre la religión ha estado ahí presente. Y en la medida en que ha habido religiones y ha habido esos mitos fundacionales de las religiones, también ha habido fanáticos de esos mitos. Y los fanáticos tienden a ser personas convencidas solamente de ese relato fundacional que moviliza su comportamiento en torno a una religión y excluye todo lo demás. Claro, hay fanáticos también de lo político, pero generalmente el fanático político tiene también un fanatismo religioso. Eso lo encontramos desde los primeros relatos, digamos, de Roma y la dinastía Flaviana, que configuraron lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento y la utilidad que tenía para el Imperio Romano en ese momento tener un relato de un Mesías prorromano que le da al César lo que es del César, que le pide a las personas que vayan la milla extra sirviéndole a los soldados, y de alguna forma se trata del control del relato de ese nuevo cristianismo, incluso de controlar el relato de los judíos, del judaísmo en beneficio del imperio. Ya desde esa época vemos una clara influencia de la religión en la política y de la religión como arma política. Pienso que para pasar, digamos, al plano más cercano en Colombia y lo que significa la religión hoy en día como fuerza política, pues es muy claro que existen grupos como Colombia Justa Libre o el MIRA, compuesto por cristianos, y ni qué hablar pues de la historia del Partido Conservador defendiendo las causas
y valores de la Iglesia Católica en Colombia. Entonces, todos estos relatos que se adaptan según sea la intención del poder, en este momento podemos ver claramente cómo, por ejemplo, existe el relato de el relato de la salvación unida a la prosperidad, toda esa teología de la prosperidad que es funcional al capitalismo, que es funcional al abuso laboral, que es funcional a no pelear por los derechos de los trabajadores, sino simplemente obedecer y creer que a través de la bendición monetaria se agradece a Dios y también se tiene la bendición de Dios. En ese sentido, las iglesias se han convertido en captadoras de dineros públicos, y vale la pena analizar, dado digamos el caso que hemos presentado en esta pandemia, donde se han visto cierres, también como la iglesia ha sufrido como negocio, es decir, han tenido muchos menos ingresos a partir de la falta de feligreses en los cultos. Pienso que cuando se dio al principio de la pandemia la dicotomía de si cerrar o abrir los teatros, los actores, muchos de ellos invocaban que así como habrían abierto las iglesias, se abrieran también los teatros, porque la iglesia de alguna forma termina siendo, o lo que pasa en las congregaciones en las iglesias termina siendo un sociodrama de la vida cotidiana. Por último, vale preguntarse si las iglesias deben o no pagar impuestos, y si en este sentido la iglesia es una forma de entretenimiento, es una forma de educación, es un servicio de adoctrinamiento. ¿A quién le está sirviendo este adoctrinamiento y a quién le sirve el relato dominante, digamos, de todo lo que se escucha en la sociedad? Por último, me gustaría poner sobre la mesa la importancia de imponer una cultura de la razón sobre la cultura de las creencias. Esto es, que la ciencia esté por encima de las creencias. Todo el mundo tiene derecho a creer cualquier cosa que se le ocurra, pero la educación en ciencia debe estar por encima de las creencias, y pienso que todos estos tratos que se hacen entre Estado y religión tienden a generar un efecto donde se busca un pueblo poco educado, un pueblo con poco pensamiento crítico, que se deje mover por las emociones, que se deje dominar por las emociones, y en este caso las emociones controladas por los distintos relatos fundacionales, mitos fundacionales de las iglesias, que nos controlan a través del miedo, a través de la esperanza, a través del sufrimiento. La iglesia como institución cada vez está más mandada a recoger, y eso va a tener una influencia muy fuerte durante el futuro en la democracia colombiana. Académicos como Iván Camilo Saavedra dieron paso al surgimiento de una pregunta bastante interesante e importante, y es si Colombia es un estado laico. Si bien con la Constitución de 1991, que en su primer artículo consagra que el principio de la dignidad humana como rector del ordenamiento jurídico, y en consecuencia de ello en dicho artículo establece también el reconocimiento de la pluralidad tanto étnica, política, religiosa y cultural, a diferencia de la anterior Constitución, la de 1991 consagra la libertad de conciencia y la libertad de cultos. Sin embargo, es cuestionable si el Estado colombiano es laico, aunque no establece una religión en especial como oficial del Estado. Da ciertas prerrogativas a unas religiones e iglesias que las ubica en posición de superioridad respecto de otras confesiones. Por ejemplo, la Ley 20 de 1974, Ley aprobatoria del Concordato de 1973, donde el Estado le reconoce personería jurídica a la Iglesia Católica y además le otorga 107 competencias a los tribunales eclesiásticos para disolver matrimonios católicos por divorcio o declarar la nulidad del mismo. O el Decreto 354 de 1998 dio posibilidad solamente a iglesias cristianas no católicas, sin aludir siquiera a otra religión distinta al cristianismo, lo que a nuestro juicio vulnera el derecho a la igualdad, dando una ostensible discriminación hacia aquellas personas creyentes de religiones diferentes del cristianismo, al no brindar los mismos privilegios.
Por lo anterior, muchos autores consideran el Estado colombiano interconfesional y por tanto no es un Estado laico, porque para que un sistema realmente laico es necesariamente no solo que declare neutral o por lo menos imparcial frente a las confesiones o prácticas religiosas, sino que no les reconozca competencia a las autoridades religiosas. Por otro lado, Gabriel Pavón Villamizar expresa que el surgimiento de iglesias cristianas al territorio colombiano para buscar adeptos luego de obtener riqueza de forma rápida y fácil como consecuencia de la manipulación de sus devotos al dar ofrendas y diezmos bajo la idea que es un bien de la iglesia y para obtener la bendición de Dios. Por ende, el reconocimiento de libertades religiosas está más allá de las relaciones entre estados y confesiones. Devotos pueden significar votos y creyentes mercados. La diferenciación confesional y la conducta devocional ha complejizado el panorama de la diversidad religiosa, con lo cual los viejos referentes tienden a inutilizarse, requiriendo necesariamente la revisión histórica, ya que la falta de comprensión de este hecho perfila resistencias al pluralismo. La multiplicación de la iglesia no es gratuita, aplicando los principios del capitalismo salvaje y de las megaempresas. Por ejemplo, Castellanos, que es un pastor, cobra 120.000 pesos por franquicia. Este capital social se traduce a un inmenso caudal político, además que para que la época de las elecciones aportan económicamente para el triunfo de políticos y para beneficio de ellos. Esto nos deja claro que el egocentrismo humano es determinante en la política porque deja a un lado los intereses de las comunidades que se encuentran en desventaja y que sin una ética pública se les seguirá violando la dignidad humana a las personas. Muchas gracias al Centro de Pensamiento y Estudios Políticos por esta nueva invitación para disertar sobre un tema muy álgido, sobre un tema que existe, ha existido y existirá y siempre tendremos que debatir sobre ello. El tema de hoy es la religión y la política ante la sociedad y dentro de una democracia. El tema es antiquísimo, ya que durante toda la historia siempre la religión ha tenido que ver con la política y dentro de un Estado. Pero quiero clarificar lo siguiente: no confundamos lo que es una religión con lo que es una iglesia o lo que es un grupo, una secta o una corriente filosófica. Son cosas muy diferentes que quiero que tengamos presente para analizar este tema de la religión y la política. Para que sea una religión como tal, porque dentro del mundo no hay sino 8 religiones. Está el cristianismo, está el budismo, está el islamismo, está el judaísmo, el taoísmo, entre otras. Y para que sean religiones como tal, tienen que tener unas características. Primero, tienen que tener un fundador. Segundo, deben de tener un libro sagrado. Tercero, debe de tener unos preceptos o unos mandamientos. Cuarto, debe de tener toda una historia de su nacimiento y el surgimiento y unos personajes. Es así como la religión cristiana o el cristianismo, su fundador es Jesucristo y su libro sagrado es la Biblia y tiene sus preceptos en los mandamientos de la ley de Dios. La otra religión, de las 8 que hay, el budismo, que su fundador es Siddhartha Gautama o Buda, que tiene 4 libros sagrados. Otra de las religiones es el islamismo, que su fundador es Mahoma y su libro sagrado es el Corán, entre otras. Y todas ellas, si ustedes miran, los preceptos y los mandamientos siempre son los mismos: sobre la paz, sobre el amor, sobre encontrar la salvación, sobre tener un ser, sobre todo espiritual o terrenal, como han existido estas personas que acabé de nombrar, que les dé una salvación eterna. Pero en cuanto a las iglesias, podemos decir nosotros que hay más de 10.000 iglesias en el mundo, y en Latinoamérica y específicamente en Colombia hay más de 5.000, de las cuales muchas han nacido o son la Meca en Santiago de Cali. Por eso, a nivel mundial, podemos decir nosotros como el pentecostal o el neopentecostalismo ayudó en Brasil a elegir a Bolsonaro. También por allá en Egipto eligieron un presidente en el 2013, donde también fue que utilizaron el Corán como tal, para que pudieran tener esa filosofía.
Y por eso vámonos ya a nivel de Colombia. Después de 1991, la libertad de cultos que se dio desde ese entonces empezó a proliferar todas estas iglesias, porque gracias a esa libertad de culto, a esa constitución, como en otros países, la persona que desee puede crear a la hora que quiera un grupo religioso, una iglesia, o un grupo político, un movimiento político, o crear también nosotros así como se crea un deporte en cualquiera de las disciplinas. Pero el tema acá álgido, ¿cuál es? ¿La política ha utilizado las iglesias o la religión? ¿O las iglesias y la religión han utilizado la política? Ese es el tema. Por eso quiero clarificar muy bien lo siguiente. Si se vuelve alguno de estos temas, como yo siempre lo digo, la religión, la política o el deporte, radical, sectario, en que solamente ellos son los que tienen la razón y nada más es verdad, es el problema. Y la religión católica no le ha permitido a los curas participar en la política directamente. Si quieren ser candidatos, deben de renunciar como sacerdotes y pueden ser senadores, representantes de la Cámara, alcaldes, diputados o si desean a la presidencia. Pero en las otras iglesias, más no en la católica, sí ya han creado su grupo político, como el caso de Elmira con Piraquive, como el caso del pastor Milton con Misión Paz a las Naciones, donde han creado un grupo que llama Colombia Justa y Libre, donde es la acumulación de varias iglesias. Y así ellos están llegando a querer tener un poder. Pero el problema es volvernos esta democracia que tenemos en una teocracia y que empiecen con su fundamentalismo, que empiecen con el radicalismo, que empiecen con el sectarismo, a que todos deban de pensar o seguir esas ideologías, seguir esas creencias, seguir esa fe. Así no debe de ser. Por eso yo también soy de la política que digo, las iglesias no deben de crear movimientos políticos, sino sencillamente si quieren, claro, así como es la iglesia católica, que unos están en el Partido Liberal, otros en el Conservador, o lo que quieran, como los que tampoco quieren ninguna iglesia o ningún tipo de religión como los ateos, pero tampoco podemos llegar a que el ateo cuando llegue, o los que se digan ser gnósticos o ateos también, entre otros, lleguen y quieran imponer eso. Esa no es la verdadera democracia. Y el tema no acabará, pero sencillamente decirles claramente a todos, no seamos fanáticos, no seamos radicales, porque la religión, la política y el deporte ha causado mucha violencia, ha causado guerras, ha causado muertes y lo seguirá haciendo. Aprendamos a vivir como seres humanos, a tener una verdadera democracia donde todos quepamos y seamos iguales y sobre todo seamos iguales en la diferencia.